Les doy la bienvenida a esta clase de introducción teórica al Tai Chi y al Qigong. Los objetivos de esta pequeña clase virtual son los siguientes. Primero, comprender la diferencia entre el Tai Chi y el Qigong y sus beneficios en la práctica. Segundo, comprender la relación existente entre tierra, ser humano y cielo. Tercero, comprender y aplicar el concepto de Qi. Cuarto, comprender la importancia de los meridianos acupunturales en la práctica del Tai Chi y del Qigong. Vamos a revisar el siguiente contenido. Primero, vamos a analizar qué son el Tai Chi y el Qigong. Segundo, los beneficios de la práctica del Tai Chi y del Qigong. Tercero, qué es el Sansai. Cuarto, el Sanbao. Quinto, qué es el Yin Yang. Sexto, qué es el Sanmen. Séptimo, San Yao. Octavo, el San Dantien o San Dantian también se le llama. Noveno, la teoría de los 5 elementos. Décimo, los ciclos energéticos de los 5 elementos. Y undécimo, vamos a revisar a grandes rasgos los meridianos acupunturales. Por lo tanto, comenzamos con el punto número 1, que son el Tai Chi y el Qigong. El Tai Chi es un ejercicio de bajo impacto que nació en China. Es un arte marcial interno para la lucha cuerpo a cuerpo, ya sea armada o desarmada. El Qigong o Qigong es una terapia medicinal de origen chino que pertenece al mismo grupo de otras terapias, como por ejemplo el Reiki. La buena salud de nosotros dependerá de la capacidad de mantener el equilibrio entre mente y cuerpo. Lo anterior se logra básicamente a través de la meditación y del control de la respiración. Por lo tanto, estas dos palabras claves, meditación y respiración, hay que tenerlas muy en cuenta cuando practicamos Qigong o Tai Chi. ¿Cuáles son los beneficios de la práctica del Tai Chi y del Qigong? 1. Reduce la presión arterial alta. Segundo, aumenta el equilibrio, la flexibilidad y fortalece los músculos. Tercero, reduce la depresión y la ansiedad. Cuarto, evita las caídas en adultos mayores. Quinto, fortalece la salud cardiovascular. Sexto, ayuda a dormir mejor. Séptimo, alivia el dolor crónico. Octavo, incrementa la agilidad y la energía. Noveno, da una sensación de bienestar y de armonía general. Décimo, estimula el buen funcionamiento del sistema inmunológico. Undécimo, activa el flujo de energía vital a lo largo de los meridianos. Duodécimo, ayuda a regular y equilibrar, los desequilibrios energéticos entre yin y yang. 13º, produce un estado de meditación activa, promoviendo una mente equilibrada y relajada. 14º, regula el ritmo respiratorio, aumenta el volumen de ventilación pulmonar y ventilación alveolar. 15º, la correcta práctica ayuda a regular el equilibrio del sistema nervioso. 16º, estimula y potencia la función de los órganos internos. 17º, mejora, regula y acelera la evacuación. 18º, fortalece huesos y aumenta la elasticidad de músculos y tendones. Desde el punto de vista de los sistemas de órganos, los beneficios de Tai Chi y del Qigong son los siguientes. Primero, a nivel del sistema cardiovascular, disminuye las pulsaciones del corazón y aumenta el volumen cardíaco, mejorando la función ventricular. Aumenta la circulación periférica y cerebral y regula la presión arterial. Segundo, el sistema respiratorio. A nivel de este sistema, regula el ritmo, aumenta el volumen de ventilación pulmonar y ventilación alveolar. A nivel de sistema digestivo, mejora la función gastrocólica, regula, fortalece y acelera la evacuación y eliminación de los gases, tonifica el hígado y el páncreas. A nivel de sistema nervioso, protege la corteza cerebral a través de un mecanismo inhibitorio, regula el sistema nervioso vegetativo.
A nivel del sistema endocrino, regula y mejora las funciones endocrinas. La glándula hipofisiaria, la tiroides, testiculares, ováricos, suprarrenales y pancreática. A nivel del sistema inmunológico, corrige alteraciones en el timo, aumenta el número y capacidad de linfocitos T, aumenta las inmunoglobulinas y el número y actividad de los macrófagos. A nivel del sistema locomotor, fortalece huesos y aumenta la elasticidad de músculos y tendones. A nivel del metabolismo, activa y regula el metabolismo de lípidos y azúcares. Ahora, la pregunta es, ¿qué es el Sansai? El Sansai, también conocido como los tres poderes, se subdividen en Tian-Kai, Ren-Kai y Di-Kai. El primero, Tian-Kai, estudia el comportamiento de la energía del cosmos y cómo ésta afecta al hombre. La disciplina que estudia los fenómenos relacionados con esta área es la astrología china. Segundo, el Ren-Kai estudia la energía y sus fenómenos en el hombre. Las disciplinas relacionadas son principalmente la medicina tradicional china, el Qigong, el Tai Chi Chuan y las artes marciales en general. Y finalmente, el Di-Kai estudia el comportamiento de la energía de la Tierra, las formas, los espacios y cómo estos afectan al hombre. La disciplina que estudia estos fenómenos es el Feng Shui. Cabe indicar que en la trilogía Cielo, Tierra y Hombre existen infinitas relaciones. El cielo afecta a la tierra y ambos en conjunto afectan al hombre. El bienestar del hombre es alcanzado mediante la interacción armónica entre el hombre y la naturaleza. Posteriormente tenemos la teoría del Sanbao, también conocida como la teoría de los tres tesoros. La medicina tradicional china reconoce como pilares fundamentales tres elementos que constituyen la base de la salud física y emocional, y que el equilibrio energético de la salud depende de la armonía y la colaboración de estos tres tesoros. Estos tres principios son conocidos como vitalidad o yin, energía o chi y el espíritu o chen. Respecto al yin, de acuerdo con la medicina tradicional china, el yin o vitalidad, también llamada esencia, es la forma más primaria de manifestación energética. En el ser humano se manifiesta en el cuerpo físico, toma vida primeramente en la unión de los padres mediante su energía ancestral y se incorpora al feto. Según dicen los clásicos antiguos de la medicina interna, antes que se forme el cuerpo humano debe existir la vitalidad esencial. Según la medicina china, la vitalidad reside en el bajo tantien, o también llamado centro del bajo elixir. El yin tiene una relación directa con la energía sexual de la persona. En la medicina tradicional china, se dice que un buen apetito sexual se considera como sinónimo de buena salud. En la tradición taoísta, la disciplina que trabaja la energía sexual o Tao del sexo es también conocida como fusión del yin y yang o cultivo doble. El yin también tiene una relación directa con la alimentación y la nutrición debido a que desde los alimentos se extraen los componentes esenciales para la formación del yuan qi, también llamado qi esencial. Filosóficamente, el yin corresponde a la vida animal, los instintos, las cualidades de lo físico y externo, la tierra. Respecto al chi o energía, en la teoría del Sanbao, el chi es el responsable por la parte orgánica del cuerpo. Su principal función es mantener la armonía de los órganos internos con el yin y el chen. El chi reside en el medio tantien y en la técnica de la acupuntura el punto 17 del meridiano Ren, que también se llama Tang Chong, ubicado en el centro del pecho, es responsable por mantener el fluir del chi. Posteriormente tenemos el Chen o espíritu.
En la medicina tradicional china, el Chen asume el rol de la mente y sus procesos tanto emotivos como analíticos. El Chen o espíritu reside en la parte superior del cuerpo o tantien superior, y al nacer el espíritu toma residencia en la mente humana y el alma. Ahora analicemos qué es el Yin Yang. Yo creo que todos hemos escuchado en algún momento estos conceptos, pero vamos a analizar la dinámica del Yin Yang de la siguiente manera. Podemos tener un Yin Yang en equilibrio, en exceso, o un Yin o Yang en deficiencia. Para entenderlo mejor, analicémoslo desde el punto de vista de la dinámica del Yin Yang. Número 1. El Yin y el Yang se oponen continuamente. Todo en la naturaleza se puede clasificar en Yin o Yang. La oposición de estos principios se refleja en la necesidad natural de controlarse mutuamente. Por ejemplo, el frío, que es Yin, enfría al calor, que es Yang. O el calor puede contribuir a dispersar el frío interno. Otro ejemplo, una deficiencia del Yang del riñón va a resultar en síntomas de aversión al frío, retención de orina, etc. Segundo, el Yin y el Yang son interdependientes. En el libro del Emperador Amarillo dice que el Yin se mantiene dentro para resguardar al Yang. El Yang se mantiene afuera para ser el sirviente del Yin. Si aplicamos esto a la fisiología del cuerpo humano, el Yin corresponde a las sustancias nutritivas y el Yang a las actividades funcionales. Tercero, el Yin y el Yang se apoyan y consumen mutuamente. ¿Qué quiere decir esto? La energía Yang, como el calor por ejemplo, es en el cuerpo algo necesario para el mantenimiento de las actividades fisiológicas. De esta manera, la función Yang mantiene la actividad normal, pero si la persona lleva una actividad desenfrenada más allá de sus capacidades, esto puede causar el consumo del Yang, lo que dará origen a síntomas de agotamiento, decaimiento general y una falta de espíritu, los cuales son síntomas de tipo Yin. De esta manera podemos ver que el consumo del Yang va a resultar en el surgimiento de un exceso de Yin por la deficiencia de Yang. Cuarto, el Yin y el Yang se intertransforman. El Neijing dice, el extremo Yin necesariamente va a resultar en Yang y Yang en extremo va a producir Yin. Es el caso de cómo un severo resfrío va a producir fiebre, por ejemplo, y una severa fiebre va a producir escalofríos. Quinto, dentro del Yin y Yang hay más Yin y Yang. Hemos visto hasta el momento que el Yin y Yang están siempre en movimiento. Esto significa que los dos opuestos se subdividen infinitamente y que uno contiene la esencia del otro en forma indefinida. Así, todos los procesos de la vida en su desarrollo se transforman continuamente de Yin a Yang y de Yang a Yin. En cada uno de estos cambios, las características de los principios fundamentales están siempre presentes porque forman la base esencial de todas las características de la naturaleza. Ahora, veamos la aplicación de la teoría del Yin-Yang en la medicina tradicional china. Número 1. El Yin y Yang en la estructura orgánica del cuerpo. En términos de localización anatómica, la parte superior del cuerpo es Yang y la parte inferior es Yin. El exterior o superficial del cuerpo es Yang y el interior Yin. En las extremidades o los miembros, las partes laterales son Yang y las partes medias son Yin. De acuerdo a la naturaleza de sus funciones, los órganos internos también son clasificados en Yin y Yang. Corazón, riñón, vaso, pulmón, pericardio e hígado son de naturaleza Yin. El intestino delgado, la vejiga, el estómago, el intestino grueso, el triple calentador y la vesícula son de naturaleza Yang. Los meridianos siguen este mismo patrón, alineándose en sus recorridos por el cuerpo de igual forma. Segundo, el Yin y Yang y las funciones fisiológicas. Aquí vamos a darnos cuenta de lo siguiente. En el Neijing dice,
Cuando el yin está estable y el yang es bien conservado, el espíritu estará en armonía. La separación del yin y el yang será la causa del agotamiento del chi esencial. Tercero, yin y yang y los cambios patológicos. La medicina tradicional china considera que las enfermedades ocurren por la pérdida del balance relativo de los dos principios fundamentales, y esto se conoce como exceso o deficiencia. El desarrollo de una enfermedad depende de la pugna de los factores patógenos y la energía defensiva llamada Wei Qi. Cuarto, el yin y yang en el diagnóstico. El Neijing dice: un buen doctor observará el aspecto general del paciente, tomará el pulso y luego determinará si la naturaleza de la enfermedad, es yin o yang. La medicina tradicional china clasifica la dinámica de los opuestos y sus manifestaciones en 8 síndromes que son llamados exceso-deficiencia, frío-calor, interno-externo, yin y yang o teoría del Bagang. Aquí vemos una pequeña tabla con las características del yin y yang. Mientras el yang se proyecta al exterior, el yin hace referencia al interior. Mientras el yang es el exceso, el yin es deficiencia. Mientras el yang proyecta el concepto de arriba, el yin proyecta el concepto de abajo. Mientras el yang es sequedad, el yin es humedad. Y así sucesivamente, o sea, expansión, contracción, fiebre, sudor, hiperfunción, enfriamientos, hipofunción, alta presión sanguínea baja, intolerancia al calor, intolerancia al frío, color rojo, color pálido, deseo de bebidas y comidas frías, deseo de bebidas y comidas calientes, lengua seca y roja, lengua pálida y húmeda, orina amarilla, orina descolorida, estreñimiento, diarrea, mente agitada, mente ausente, movimientos fuertes, sin ganas de moverse, voz fuerte, ganas de hablar, una voz débil, sin ganas de hablar, síntomas en las regiones superior, espalda, exterior o síntomas en las regiones inferiores del frente, interior, respectivamente. Ahora, analicemos qué es esta nueva teoría, la teoría del Sanmen, también llamada la teoría de las 3 puertas del Chi. Dirigir la energía vital o Chi es la función principal del Qigong. Para esto se consideran 3 áreas en la espalda, las cuales son llamadas puertas del Chi. En la teoría del Yin y Yang existen 2 meridianos que son esenciales, el meridiano del vaso gobernador y el meridiano del vaso concepción. A través de análisis y estudios hechos a estos meridianos, fueron detectados cortes a lo largo de sus trayectos. Para restablecer la unión de estos meridianos, es necesario activarlos, lo que es posible con la práctica del Qigong. Al efectuar la respiración, siguiendo la órbita microcósmica, activamos estos 2 meridianos, estableciendo el contacto entre ellos. A los espacios existentes en estos 2 meridianos fueron dados el nombre de puertas energéticas. Estas puertas desempeñan un papel muy importante en relación a la relajación y a la expresión del movimiento en el Qigong. Y de acuerdo con nuestro maestro, sus funciones se manifiestan a nivel físico, a diferencia de los 3 Dantien y los 3 Jiao, los cuales ejercen una mayor influencia en las áreas de la mente y de la respiración respectivamente. Por lo tanto, las puertas son las siguientes. Las puertas del Chi son la puerta superior, la puerta media y la puerta inferior. La correcta función de estas puertas determina la calidad del movimiento en la práctica del Qigong. Despiertan en el practicante la conciencia de la forma más efectiva de ejecutar los movimientos y despierta en el cuerpo la circulación regular de la energía vital. Por lo tanto, es sumamente importante que conozcamos estos 3 conceptos. Primero, la puerta superior se ubica en la primera vértebra cervical, que también lo conocemos como el punto Feng Fu o Du 16. La puerta superior promueve el movimiento del Chi a la cabeza.
Posteriormente tenemos la puerta media. Se ubica entre la segunda y la tercera vértebras dorsales, o también en el punto Cheng-Chu, que es el punto Du-12. Su movimiento regula el paso del chi en la parte superior de la espalda y principalmente la circulación de energía vital a la zona superior del cuerpo. Y finalmente tenemos la puerta inferior, que se ubica entre la segunda y tercera vértebras lumbares, o también llamado el punto Ming-Men, que es el Du-4. Su movimiento regula el paso de chi en el área de la pelvis, promoviendo la circulación de chi hacia las piernas. Posteriormente tenemos la teoría del Sanjiao, o también llamado triple calentador. Este órgano o sistema está dividido en tres partes: superior, media e inferior. Su meridiano conecta con el pericardio, con el que está externamente relacionado. Su función principal es la de gobernar las diversas formas de chi, servir de pasaje del yuan chi, que se origina en el riñón y que necesita del sanjiao para circular, y nutrir las funciones de los órganos internos y los tejidos. El Neijing dice: el sanjiao es el embajador del yuan chi y distribuye los diferentes chi por los sanfu. Los tres yaos combinan las funciones de los órganos internos para ejecutar las funciones digestión, absorción, distribución y eliminación de las materias orgánicas. El yao superior domina la función de la dispersión y distribución, en otras palabras, en combinación con el corazón y el pulmón. El san yao distribuye el chi esencial de los alimentos y el agua en los tejidos y órganos, nutrir la piel y mantener la temperatura, regular y controlar los músculos y tendones. Por lo tanto, tenemos número 1, el yao superior. Este yao superior es el eje espiritual. El yao superior se abre hacia el exterior, propaga los 5 sabores de las esencias de los alimentos, impregna la piel, rellena el cuerpo, humedece la piel y es como una neblina. El principal proceso fisiológico del yao es la distribución de los líquidos por el pulmón a la totalidad del cuerpo en forma de un fino vapor. Este es un aspecto de la función dispersante del pulmón, por eso el yao superior es comparado a una niebla. Posteriormente tenemos el yao medio. El eje espiritual dice en el capítulo 18, el yao medio está situado en el estómago, recibe el chi, expulsa los desechos, vaporiza los líquidos orgánicos, transforma las esencias refinadas de los alimentos y conecta por arriba con el pulmón. Los principales procesos fisiológicos que se dan en el yao medio son los de digestión y transporte de los alimentos y bebidas, descritos como descomposición y maduración, y el del transporte de nutrientes a todas las partes del cuerpo. Por esta razón, el yao medio es comparado a una cámara de maceración o un caldero burbujeante. Finalmente tenemos el yao inferior. El eje espiritual dice en el capítulo 18, los alimentos y las bebidas entran primero en el estómago, los desechos van al intestino grueso. En el yao inferior, que lo resume hacia abajo, secreta los líquidos y los envía a la vejiga. El principal proceso fisiológico que se da en el yao inferior es el de separación de las esencias del alimento en partes puras o impuras, con excreción de la parte impura. En particular, el yao inferior rige la separación de la parte pura de la impura de los líquidos y facilita la excreción de orina. Por esta razón, el yao inferior es comparado con un foso de drenaje. Bueno, clínicamente los términos yao superior, medio y bajo se refieren a las funciones de los órganos del pecho y de la cavidad abdominal, sobre el diafragma, el corazón y el pulmón, yao superior, entre el diafragma y el ombligo, el estómago y el vaso, el yao medio. Bajo el ombligo, el yao bajo incluye la vejiga y los riñones. Posteriormente tenemos el san dantien o los tres dantien. Algunos textos lo escriben como dantian, pero básicamente es lo mismo. Dantien se traduce literalmente como campo de cinabrio, que es una piedra de color rojo o de cultivo. Es el lugar de transformación,
de trabajo, de almacenamiento. Es donde se almacena el chi y donde se manifiesta el espíritu. Los tres Dantien son centros energéticos del cuerpo, que la medicina tradicional china y el Qigong reconocen como áreas de almacenamiento de chi o energía vital. Tenemos por lo tanto el Dantien superior, el Dantien medio y el Dantien inferior o Dantien bajo. Comencemos por lo tanto con el Dantien superior, que lo tenemos en la parte superior del cuerpo. Se encuentra situado en la cabeza, entre los puntos Feng Fu, que es el Du 16, Bai Wei, que es el Du 20, y el Yin Tang, que es un punto extraordinario. Manifiesta el espíritu y la función mental, emocional del ser humano. Está regido principalmente por el corazón, el cual afecta las emociones y la clarividencia mental. Posteriormente tenemos el Dantien medio o medio Dantien. Está situado en el área del pecho entre los puntos Changchong, que es el Ren 17, y Qiyang, que es el Du 9. Es el centro de residencia del Song Qi o Qi pectoral, que actúa como regulador de la respiración y con una función de distribución y circulación del Qi y de la sangre. Es regido por los pulmones. Finalmente tenemos el Dantien inferior o bajo Dantien. Este Dantien es el centro de residencia del Yin, la vitalidad del ser humano. Está situado en la región de la pelvis en un triángulo formado por los puntos Qihai o Ren 6, Weijin, que es el Ren 1, y Mingmen, que es el Du 4. Su energía se manifiesta en energía motriz y espontánea. Los órganos comprometidos son los riñones y el sistema eliminatorio en general. Analicemos ahora qué es esta teoría de los 5 elementos. Les va a interesar muchísimo por lo siguiente. Esta teoría de los 5 elementos, también llamada teoría de movimientos o fases, describe cómo la naturaleza que nos rodea tiene una influencia determinante en nuestro organismo, dando forma a las diferentes características y afinidades de nuestro espíritu. Dijo el emperador amarillo: los 5 órganos, además de tener concordancia con las estaciones, también concuerdan con otra cosa. ¿Cuáles son estas? Chi Bo contestó: el color verde concuerda con el oriente y con la energía del hígado. El hígado abre sus ventanas en los ojos. La energía vital de los órganos es manejada por el hígado. Las manifestaciones clínicas de afección son el enojo y la intranquilidad. Su sabor es ácido y su elemento la madera, su tipo de carne el pollo, su cereal el trigo. Su estación la primavera. Durante la primavera la energía yang asciende hacia la cabeza. Su estrella es Júpiter, su sonido Yao, su número el 8, etc. Esta teoría dice también que los elementos son fuerzas vivas de la naturaleza y nos explica cómo ellos responden a 3 principales ciclos energéticos, los cuales interactúan entre sí. Estos ciclos son llamados ciclo de generación o nutrición, inhibición o control e invasión o inversión, que son las que vamos a ver a continuación. Fíjense, por lo tanto, que de alguna manera esta teoría va desarrollando 5 elementos principales, que son fuego, tierra, metal, agua y madera. Y estos elementos los relaciona con algún órgano. Por ejemplo, el corazón está relacionado con el fuego, el vaso con la tierra, el pulmón con el metal, el riñón con el agua y el hígado con la madera. Veamos, por lo tanto, cuál es la naturaleza de los 5 elementos y su relación con el ser humano. Aquí vemos en la tabla los 5 elementos y su relación con los órganos. Con la emoción, por ejemplo. O sea, si tenemos, por ejemplo, la cólera, tiene una relación con la madera. La alegría con el fuego, la obsesión con la tierra, la tristeza con el metal, el miedo con el agua. Eso quiere decir que, eventualmente, si tuviésemos a alguien enojado con cólera, tendría, eventualmente, lo indico debido a que hay que observar otros rasgos, pero tendría eventualmente un conflicto a nivel de hígado. O por ejemplo, ¿qué más tiene relación con el hígado? La primavera.
el verano, el otoño, en términos de estación de dominio, de mejoría y de agravamiento. Si hay abuso de los ojos, también eso va relacionado con el hígado. Si hay abuso con el caminar, va relacionado con el corazón. Si hay abuso de sentarse, va relacionado con el vaso. Si hay abuso de acostarse, va relacionado con el pulmón. Si hay abuso de permanecer de pie, va relacionado con el riñón. O incluso, podríamos verlo a nivel de órgano de los sentidos. La vista se relaciona con el hígado, el gusto con el corazón, el tacto con el vaso, el olor con el pulmón y el oído con el riñón. Les invito a que analicen en forma más profunda esta tabla y con mayor tiempo. Tenemos ahora los ciclos energéticos de los 5 elementos. En condiciones de equilibrio, los elementos se estimulan mutuamente y ejercen control de uno a otro. Cuando se rompe esta relación, los elementos entran en contradicción creando condiciones de conflicto energético. Y aquí comenzamos, por lo tanto, con el ciclo de generación o nutrición. En este ciclo, los elementos se estimulan y nutren el uno del otro. Metafóricamente, esta relación se representa como la de madre e hijo, en la cual un elemento da origen o es la madre y nutre al elemento hijo. Esto se expresa de la siguiente manera. Por ejemplo, el elemento madera da origen al fuego. El fuego da origen a la tierra da origen al metal, el metal da origen al agua, el agua da origen a la madera y así sucesivamente. ¿Por qué? La madera alimenta el fuego produce ceniza que se transforma en tierra. La tierra da origen al metal formando minerales. El metal ayuda y nutre al agua aportando sustancias vitales para su función de dar vida y el agua a su vez estimula el crecimiento de la madera, tal como se puede observar en el diagrama en la pantalla. Posteriormente tenemos el ciclo de control o inhibición. En esta dinámica, los elementos se ubican en el diagrama tradicional formando una estrella. Así se manifiesta la capacidad de la naturaleza de mantener los elementos bajo un control armónico que tiene el fin de moderar el crecimiento indiscriminado de los elementos para impedir que se originen distintas patologías. La estrella es la que podemos ver acá. Es la que se ve aquí al centro del diagrama. Como hemos visto, cada órgano posee una naturaleza afín con un elemento y la armonía fisiológica depende de un complemento armónico entre las denominadas 5 fases. Observando estos principios, vemos que el fuego, por ejemplo, en este caso, el fuego hace al metal maleable, o sea, está relacionado o controla al metal. El fuego hace al metal maleable, es decir, blando y dúctil. Ahora, el metal corta a la madera y le da forma permitiendo su uso. Cuando una semilla germina, rompe la tierra atravesándola, o sea, en otras palabras, la madera controla a la tierra. Y cuando las raíces se consolidan en el suelo, se dice que lo controlan extrayendo además sus nutrientes. Los árboles producen ecosistemas que mantienen el equilibrio de la tierra. Podemos ver aquí el equilibrio de la tierra y esta controla los cursos de las aguas dándole sentido y dirección. Y la agua con su naturaleza húmeda y refrigerante mantiene la temperatura del fuego dentro de un ámbito de justo equilibrio. Por lo tanto, observamos que el fuego controla al metal, el metal a la madera controla a la tierra controla al agua y el agua controla al fuego. Finalmente tenemos el ciclo de invasión, rechazo o patológico. En este ciclo, los elementos entran en una dinámica de desequilibrio, es decir, cuando uno de ellos se manifiesta en forma excesiva y por ende controla excesivamente, domina o rechaza la energía controladora de los otros. También ocurre cuando deja de controlar a su correspondiente elemento. El Neijin, que es un clásico de medicina que se atribuye al emperador amarillo, dice en su sección del Suwen o preguntas sencillas:
El elemento en exceso invade al elemento al cual en estado normal solo domina y se vuelve contra el que lo mantiene normalmente bajo control. El elemento en deficiencia se ve sobrepasado por la fuerza de la que dominaría en forma normal, tal como vemos en este diagrama. Por lo tanto, aquí tenemos un ciclo de invasión de cada elemento a otro. Estos fenómenos se producen por estados de desequilibrio, deficiencia o exceso de la energía vital y son la causa de muchas enfermedades. Finalmente, revisemos cuáles son los meridianos acupunturales. ¿Por qué son importantes cuando practico Tai Chi o Qigong? Debido a que debemos tomar conciencia del flujo energético en el cuerpo. Si bien los meridianos y colaterales se conocen en medicina tradicional china como Yin Luo, este sistema incluye 12 meridianos regulares, 8 meridianos extraordinarios, 12 meridianos musculares, 12 regiones cutáneas, 12 meridianos divergentes, todo eso en términos de meridianos o yin, y finalmente 15 colaterales o luo. Ahora vamos a revisar brevemente, vamos a ver solamente las imágenes de los 12 meridianos regulares. En otros videos que voy a ir subiendo prontamente a nuestro canal de YouTube, voy a ir analizando cada uno de estos meridianos y colaterales. Entonces, los 12 meridianos regulares son los siguientes. Primero tenemos al meridiano del pulmón. Posteriormente, al meridiano del intestino grueso y podemos ver todos los puntos o la gran mayoría de los puntos de los meridianos del intestino grueso. Posteriormente, el meridiano del estómago, el meridiano del vaso páncreas, el meridiano del corazón, el meridiano del intestino delgado, el meridiano de la vejiga, el meridiano del riñón, el meridiano del maestro del corazón. También se le llama meridiano del pericardio. El meridiano del triple calentador o meridiano del Shanjiao. El meridiano de la vesícula biliar. El meridiano del hígado. Y como dije anteriormente, vamos a hacer un análisis mucho más exhaustivo en los siguientes videos.